Shalom Ahim y Javerín que me escuchan por medio de este audio. En esta ocasión vamos a estudiar la Parashá Vaikra. La palabra Vaikra, que comúnmente es traducido como Levítico, lejos está de la traducción de Levítico, sino más bien Vaikra, él llamó. En el verso 1, en la palabra Vaikra, donde dice Yahweh llamó a Moshe desde la tienda del encuentro. En Ober dice Vaidaber el Moshe, Vaidaber Yahweh, Elab Meogel Moed. Vemos nosotros en la palabra Vaikra, que es llamó, la letra Aleph es de menor tamaño, pudiéndose entonces leer Vaikar. Vaikar, que significa se enfrió, se serenó, en referencia al resentimiento de Moshe consigo mismo por no haber tenido el honor de acceder al rango de Cohen. Vaikra, que es la expresión con que Yahweh llama a Moshe. En este contexto es la fórmula que emplean los malachim para llamarse unos a otros. Vemos nosotros donde la letra Aleph es más pequeña en la palabra Vaikra, de menor tamaño en la palabra, alude a la humildad excepcional que supo cultivar el gran líder Moshe. Él era un grande, pero jamás se dejó impresionar por su grandeza. Y si bien es cierto que era consciente de su elevado nivel en la Ruach, él se veía como si estuviera parado encima de un alto tejado. Él no consideraba a sus excelsas cualidades como producto de su trabajo consigo mismo, sino como un don que le fuera concedido por Yahweh. Y por eso no ingresó a la tienda del encuentro hasta que lo llamara, Yud-Heh Waw-Heh, hasta que no le dijera Moshe, Moshe. Era la humildad de esperar la voz de Yahweh. Cuando alguien de ustedes ofrezca a Yud-Heh Waw-Heh Yahweh, en hebreo utiliza la forma Adam. Adam significa persona. Cuando una persona ofrezca de ustedes, en lugar de haber empleado la fórmula más usual que debió haber aparecido en la Torah, que era Ish, para hombre, pero vemos ahí que no dice la palabra Ish, sino está escrita la palabra Adam. Y vemos nosotros que cuando él menciona Adam, es que él estaba pidiendo a que toda esa elevación, ese sacrificio de animal que se tenía que hacer, es por la caída de Adán en el Pardes. Por eso en la Parashá, en el verso 2, en donde dice Daber el Benei Israel, Beamaretá Alejem Adam, Alejem Adam. Entonces, él pudo haber dicho Ish, pero no dice Ish, sino que menciona Adam. Ish, que también significa persona, pero bajo una diferente connotación, empleando la fórmula de Adam. El verso hace referencia al primer hombre. Ese Adam tenía todo el mundo a su disposición, todo era propiedad de él. Por eso el verso expresa, cuando un Adam, cuando un hombre, quien tenga las mismas cualidades de Adam, persona que ofrezca de ustedes, aludiendo que las ofrendas u otras formas de donación para cualquier causa deben ser propiedad del oferente, así como todo el mundo era propiedad de Adán. Todo lo que uno dona debe ser legítimamente suyo. En el verso 2 dice, diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Yud-Heh Waw-Heh Yahweh una ofrenda de animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá vacuno, deberá ofrendar un macho sin defecto, deberá llevarlo
al patio de la tienda del encuentro ante Yahweh. La frase cuando alguien de ustedes ofrezca a Yahweh una ofrenda animal tiene una profunda connotación en el plano de la dimensión interior de la Torá. Literalmente dice, cuando alguien ofrezca de ustedes una ofrenda a Yahweh, aludiendo a que ustedes mismos son la ofrenda. Uno mismo debe acercarse y ofrendar su ser a una causa superior. Y a eso se refiere la ofrenda animal. Referida en el verso, uno debe ofrendar al Supremo su aspecto animal. Nosotros estamos hechos de diferentes tipos de seres en este cuerpo. Tenemos lo que es el cuerpo animal, tenemos también lo que es la nefesh, la neshama y la ruach. Esto es elevar las funciones corporales a un plano superior. El cuerpo siempre está a un nivel animal. Por eso dice, sangre y carne no van a heredar en los Shamaim. Poniéndolas al servicio de un objetivo supremo de vida más que la mera satisfacción del instinto, tomando y ejecutando todos y cada uno de los actos de tu vida como respuesta a un llamado superior, más que en un estímulo instintivo. Quizás puedas pensar que un mero mortal es incapaz de establecer un puente entre lo finito y lo infinito. Sin embargo, debes tener presente que la relación entre tú y el Supremo depende solo de tu iniciativa. Y una vez que la iniciativa está tomada, una vez que ofrendas a Yahweh lo más profundo de tu ser, entonces no hay nada que pueda interponerse en tu relación con Él. Por eso a veces nosotros hacemos tefilot hacia Yud-Hei Waw-Hei, nuestras oraciones no son correspondidas. La voz sacrificio como traducción del Corbán no refleja el más genuino espíritu de dicho concepto. Corbán está relacionado con la idea de acercamiento, acercarse a Yahweh, haciendo retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior. Por eso, en lugar de sacrificio, sería más adecuado expresar este concepto en términos de ofrenda, que es la traducción más cercana de Corbán. La palabra sacrificios está muy lejos. Esta ofrenda es aceptada como expiación solo por las transgresiones de mandamientos activos y de misbot de abstención que fueran conmutados a misbot activos. Ciertos misbot, mientras activos, solo son aplicables después de haber transgredido una mitzvah de abstención. La prohibición de robar. Si uno viola esta mitzvah de abstención, el mismo se conmuta por un activo, devolver lo que él ya haya robado. Por eso cuando dice, Yahweh habló a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo alude a la orden de Yahweh a Moshe acerca de que además de los misbot del próximo verso, transmitiera a los israelitas palabras seductoras. Toda rabá a ustedes, él se comunica conmigo, o bien diciendo, alude a la orden de Yahweh, solicitando un reporte acerca de si los israelitas aceptaban o no los misbot del próximo verso. Por eso cuando vemos nosotros en el verso 4 dice, luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda o sea del animal, y le será aceptado como expiación por él, vemos nosotros que la imposición de manos solo se hacía ante Yahweh, o sea en el gran templo de Jerusalén, pero no en los altares alternativos. La imposición de mano actúa como canal de transmisión del alma del oferente hacia el animal. El animal es ofrendado como sustituto del hombre. ¿Sí? Por eso es importante que cuando nosotros vemos la ofrenda
que les dan, dice en el verso 2, dile a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca a Yahweh una ofrenda de animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. La palabra ganado en hebreo es bakar. Bakar, de ahí proviene la palabra boker, que es mañana. Entonces, cuando hace la alusión de mañana, es que lo primero que nosotros tenemos que darle a Yahweh es una ofrenda de madrugada, un sacrificio. Si su ofrenda fuese un sacrificio olá, vacuno, deberá ofrendar un ejemplar, macho sin defecto físico. ¿Sí? Por eso dice, deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro ante Yahweh. Y si no quiere llevar su ofrenda, se lo fuerza a hacerlo. ¿Sí? Ahora nosotros vemos que este animal que se iba a llevar ante Yahweh, la persona tenía que estar consciente que el quien tenía que pagar esa muerte era el hombre. Por eso a ellos se les quebrantaba tanto la Neshemá, porque en el momento en que estaban poniendo sus manos sobre el animal, ellos sabían que el animal estaba expiando por la vida de ellos. Ahora, Yahweh tiene tanto a Javá, a sus hijos, por eso nosotros vemos hoy en día que la ofrenda continúa. El animal. Mucha gente quizás piensa que esto fue solamente en aquellos tiempos, que ahorita ya la ofrenda de los animales ya no existe. Pero si bien sabemos nosotros que nuestro cuerpo representa lo que es el animal. En aquel tiempo el animal representaba nuestro cuerpo y hoy nuestro cuerpo representa el animal. Por eso dice en las escrituras que de polvo fuiste hecho y al polvo vas a volver. O sea, lo que es el cuerpo animal tiene que volver al polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Mientras el alma no es de esta dimensión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros vemos que el alma no es de esta dimensión? Porque el alma espera una casa nuevamente. ¿Sí? El alma espera algo importante que ya no es un cuerpo animal. Por eso ahora todo el tiempo se seguirá ofreciendo, como nosotros vemos, que la ofrenda hoy en día continúa. El animal es el cuerpo del hombre. Yahshua dio su cuerpo como sacrificio. El sacrificio continúa ahora. Es nuestro cuerpo. Por eso el rabino Shaul dice en los Romanos, allá en el capítulo 12, verso 1, les ruego pues, ahims míos, por la rajamín de Elohim, que presenten sus cuerpos en corbán, que ofrezcan sus cuerpos en corbán, en ofrenda. Y la palabra corbán, nosotros lo encontramos relacionado allá en Vayikra. En Vayikra, en el capítulo 1, en el verso 2, cuando él dice que hay que ofrecer nuestro cuerpo como un corbán. Y de esto está hablando el rabino Shaul. Por eso dice, vivo, kadosh, agradable a Yahweh, que es su servicio racional. Y no se conformen al modo de vivir de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, para que puedan discernir cuál sea la buena, aceptable y perfecta voluntad de Yahweh. Entonces, si nosotros no ofrecemos, no sacrificamos este cuerpo en tefilá, en levantarnos en la mañana y decir Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, si nosotros a mediodía no hacemos tefilá dándole toda rabá a Yahweh, si nosotros en la tarde no hacemos tefilá, como está escrito en la Torá, las 3 veces que tenemos que darle el agradecimiento a Abba, nosotros no estamos siendo presentado este cuerpo como aquel animal agradable delante de la presencia de Yahweh.
Por eso nosotros vemos que dentro del marco de la Torá habla de los tres sacrificios: el sacrificio de la mañana, el sacrificio de mediodía y el sacrificio de la tarde. Por eso el Mashiach tuvo que venir a hacer los tres sacrificios, que fue el sacrificio de la hora tercera cuando lo pusieron en el madero, y luego la hora sexta, que fue a las 12 cuando hubo tinieblas, y luego la hora novena cuando se ofrecía el otro sacrificio. Entonces, si nosotros no presentamos nuestro cuerpo como ofrenda, como expiación, si nosotros dentro de los 3 días no le damos corbán a Yahweh, no presentamos este cuerpo, nuestra alma puede ser cortada de la tierra de Israel. Por eso bien sabemos nosotros que hoy en día es necesario que este cuerpo se esté sujetando hacia su creador, entregarlo. El alma es el individuo que está dentro de este cuerpo, y el alma tiene que llevar a este cuerpo a presentárselo delante del Cojén. Y dentro de nosotros, en uno de las parashot de esta, en uno de los textos de esta parashá de Vayikra, que es en el capítulo 4, allí se va a explicar un estudio que son los 4 seres que están dentro de nosotros, donde habla acerca de el rey, cuando el rey pecare, cuando el príncipe pecare, cuando el Cojén pecare y cuando pecare también el pueblo. Y estos 4 seres están dentro de nosotros. Pero el quien tiene la responsabilidad de llevar este cuerpo es el alma. Por eso dice el Rabino Shaul que tenemos un pleito siempre. El alma está en contra del cuerpo, el cuerpo está en contra del alma. El alma quiere ser algo agradable a su creador, mientras que el cuerpo está cansado, mientras que el cuerpo no quiere hacer absolutamente nada. El alma quiere llevar al cuerpo, al animal, para ofrendarlo como una corbán agradable delante de Yahweh, mientras que el cuerpo no lo quiere hacer. Y esos 4 seres viven dentro de nosotros, que se van a estar explicando en el Shabbat acerca de estos 4 seres. Entonces, muy importante, vemos nosotros que en la carta del Rabino Shaul, en la segunda carta a los Corintios, allí habla él algo muy importante, que es en el capítulo 5, en el verso 1, donde dice así: porque sabemos que si nuestra casa terrenal en que vivimos, como en tienda, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, por el Olam, en los Shammai. Cuando él está hablando de esta casa, no está hablando de un templo, no está hablando de otro edificio, está hablando de la cobertura que tiene el alma en estos instantes. Se deshaciere, esperamos algo bueno de parte del Creador. Pero si nosotros no alcanzamos el nivel de ofrecer este cuerpo hacia el Creador, aún se va a perder la casa y se va a perder el alma que vive dentro de esta casa. Por eso dice en el verso 2: y por causa de esta casa terrenal también gemimos, deseando vestirnos de nuestra casa de los Shamaim. Pues si no es así, aun cuando estamos vestidos, nos hallaremos desnudos. Y estar desnudos es estar en cumplimiento de los misbot dadas en la Torá. Y uno de estos misbot es ofrecer nuestro cuerpo como un corbán, como una ofrenda vivo y agradable delante de Yahweh. Es una misbah. Así como el individuo llevaba ese animal ante el Cojén y se lo presentaban delante de él, y tenía que poner sus manos pensando en quien tenía que estar en lugar del animal, era la persona. Ahora nosotros en nuestros tiempos, de la misma manera, nuestra alma tiene que llevar a este cuerpo y tiene que poner las manos. Muchas veces en la imposición de las manos nosotros pensamos que es como en el mundo de las religiones,
que cuando alguien está enfermo, dice en la Torá, llama a los ancianos para que pongan las manos sobre el enfermo. Nosotros optamos por una tradición en las religiones que es nada más poner las manos en el aire y luego estar supuestamente orando por la persona y así la persona está recibiendo sanidad. Pero en realidad la imposición de manos que está hablando que debes de tocar la parte de la cabeza y debes presionar la cabeza de la persona así como se hacía con el animal. Porque en ese instante usted está haciendo el trabajo del cojén. Y la persona, acordémonos que la enfermedad viene por causa de la transgresión. Si por causa de la transgresión la persona está padeciendo, la persona en el momento en que está poniendo sus manos en la cabeza y le está apretando la cabeza, como dice aquí en las escrituras, está ofreciendo ese cuerpo en sacrificio vivo y agradable al Creador. Y si la persona quien está pidiendo esta tefilá, la persona enferma, ella puede ser sana. ¿Por qué puede ser sana? Porque tiene un entendimiento del papel que se está haciendo dentro de esta imposición de manos. Por eso es muy importante conocer los términos de la Torá. Si no conocemos la Torá, nosotros no conocemos a Yahshua. Por eso dice Yahshua en Yahanan, por ahí en el capítulo 5, verso 44, dice él, ¿cómo pueden ustedes creer en mí si no creen en los escritos de Moshe? O sea, primero es creer los escritos, escudriñar esos escritos de Moshe, para así poder entender el papel que hizo Yahshua HaMashiach y cómo nosotros podemos entregar nuestro cuerpo vivo y agradable hacia Él. Por eso dice en el verso 4, la segunda carta de los Corintios capítulo 5 verso 4, porque estando ahora en esta tienda gemimos a causa de su peso, y con todo no queremos ser desnudados, sino más bien ser vestidos, para que lo mortal sea absorbido por vida. Cuando la persona en aquel tiempo llevaban al animal y al animal lo degollaban, esa persona ya tenía vida, ya era librada de sus pecados. Lo mismo también nosotros, cuando ofrecemos nosotros este cuerpo en tefilá, mañana, mediodía y tarde hacia Yahweh, nosotros adquirimos vida, porque estamos ofreciendo un sacrificio conforme la Torá. Así es que en esta parashá de esta semana, que es parashá Vayikra, tenemos cosas muy grandes que estar analizando. Luego dice en el verso 5, luego que sacrifique al vacuno ante Yahweh, entonces los hijos de Aharón, los Kohanim, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. El Kohén estaba parado afuera del altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las 4 paredes del altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba 2 veces, una vez en el vértice noreste y una vez en el vértice sudoeste, de modo que 2 salpicaduras alcanzaban para las 4 paredes. Ese es el significado de la expresión alrededor. En otros versos, esta misma explicación la tradujeron como contra las 4 paredes del altar, que su significado es el mismo. Por eso cuando el Mashiach viene y muere, las vestimentas de él también se parten en 4 pedazos. Y esto también alude a los 4 puntos cardinales en el cual la sangre del Mashiach iba a ser derramado para los 4 lados, a igual que el papel del Kohén. Ahora, ¿Yahshua ya vino y murió por nosotros? No, Él no ha muerto por nosotros. Él vino a dar su vida para el cumplimiento de la Torá. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro papel de Corbán. Por eso el rabino Shaul
en varias ocasiones nos está recalcando y diciendo que demos nuestro cuerpo como sacrificios vivo y agradable. ¿Por qué? El Mashiach no vino a morir Él por nosotros para que ya no hagamos nada. Él nos vino a dar un ejemplo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer hoy en nuestros tiempos? Yeshua vino y se sumergió. Y no por eso nosotros ya no debemos de ser sumergidos. Al contrario, tenemos que sumergirnos. El rabino Yeshua se hizo el Brit Milá. Y no quiere decir que Él se hizo la Brit por nosotros, en ninguna manera. Él nos vino a enseñar el camino. Por eso dice en Yahanan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia llegar hacia el altar. Él es el camino para entrar hacia el lugar Kodesh HaKadoshim. Y así como Él entró, nosotros tenemos que ahora hacer los pasos que Él hizo para alcanzar una Kedushá. En el verso 7 dice de Levíticos Vaikra, capítulo 1, verso 7, los hijos de Aharón, los Kohanim, deberán hacer fuego sobre el altar y disponer la madera sobre el fuego. Los hijos de Aharón, los Kohanim, deberán disponer los trozos de animal, la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. Membrana de grasa es padar en hebreo. Padar es membrana. Ahora, en el verso 9 dice, el aparato digestivo y las patas deberán lavarse con agua y el cojén deberá quemar todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Yahweh. El fuego debe ser encendido intencionalmente para ofrenda de olá. Si el cojén tiene en mente que se trata de otra ofrenda, la misma queda descalificada y el que sacrifica al animal debe hacerlo con la conciencia plena de que se trata de una ofrenda de fuego que ha de consumirse totalmente sobre el altar. Ahora, nosotros vemos en el verso 10, si su ofrenda olá, la elevación, fuese del ganado menor, de los corderos o cabritos, deberá ofrendar un macho sin defecto. Deberá sacrificarlo al costado norte del altar ante Yahweh. Pero previamente debe presionar con sus manos la cabeza del animal. La norma de sacrificar los animales al norte del altar tiene vigencia solo ante Yahweh. O sea, en el Mishkan del desierto y en el Beit HaMikdash, pero no rige para los altares provisorios o alternativos. Podían utilizarse altares provisorios para ofrecer las ofrendas voluntarias solo cuando no estaba construido el Beit HaMikdash, exceptuando los 39 años que el Mishkan fue erigido en el desierto y exceptuando los 369 años que el Mishkan estuvo en Shiloh. En ambos casos, a pesar de que no estaba construido el Beit HaMikdash, también estaba prohibido el uso de altares provisorios. En el verso 12 dice, deberá cortar en trozos el cojén, deberá acomodarlos junto con la cabeza y la membrana de grasa sobre la madera que ha de estar sobre el fuego encima del altar. 13. El aparato digestivo y las patas deberán lavarse en agua, luego el cojén deberá ofrendarlo, quemándolo todo sobre el altar. Es ofrenda olá, ofrenda de fuego de fragancia agradable para Yahweh. Y si su ofrenda olá fuese de las aves que ofrenden tórtolas o pichones de paloma, el cojén deberá llevarla al altar y cortarle la cabeza con la uña. Después deberá presionarla para salpicar su sangre sobre la pared del mismo. Acordémonos de esto, que debe salpicar la sangre contra la parte superior del altar, el ángulo sudeste, y luego deberá quemar la cabeza en el altar. Luego deberá quitarle su buche con sus intestinos. Otra interpretación, su buche con sus plumas,
adyacentes o bien su buche con su molleja, que deberá arrojarlo cerca del altar hacia el oeste, o sea, hacia el este de la rampa de acceso del altar. Entonces, muy importante que nosotros veamos, dice, deberá llevar voluntariamente el animal para sacrificarlo en el patio de la tienda del encuentro, que dice allá en el verso 3. Al respecto de esto, tenemos nosotros que aprender de la palabra animal, que es la fuerza que acepten, pero ¿dónde radica entonces el carácter voluntario de su acto? Por la propia naturaleza del alma, todos abrigamos en nuestro interior el deseo de cumplir su voluntad, porque en definitiva esa es nuestra esencia. Se trata de un don innato, que en unos se encuentra más revelado que en otros. Así pues, la compulsión referida en el verso tiene por objeto avivar a ese deseo reprimido y concederle la posibilidad de realizarse. En el verso 5 también, donde dice que salpiquen de la sangre todo alrededor del altar, el cojén estaba parado afuera del altar y salpicaba con la sangre del animal sacrificado las 4 paredes del altar por su lado exterior. La sangre se salpicaba 2 veces, una vez en el vértice noreste y una vez en el vértice sudoeste, como ya lo hemos explicado. Entonces, todo esto, dice en el verso 17, deberá dividirlo por las alas, pero sin partirlo en 2. Por completo. O sea, deberán partirlo desde atrás, pero dejándolo unido por adelante. Deberá dividirlo por las alas, significa que debe partirlo con su plumaje. En cambio, en el caso de ofrendas de animales de ganado, se debería quitarles el cuero antes de cortarlos. La Torá, salvaguardando la dignidad de las gentes menesterosas, ordena ofrendar las aves con todo su plumaje para darle más cuerpo y volumen, pues un ave escuálida podría ser motivo de humillación para su dueño. Recordemos que los más pudientes ofrendaban un animal y los menos un ave. Esto nosotros vemos en la humildad que tuvo nuestro Melech Yahshua HaMashiach cuando Miriam también llevan los palominos para ofrecerlos ante el cojén, con una demostración para nosotros como un símbolo de humildad. ¿Okay? En el capítulo 2 viene hablando acerca de la ofrenda la minjá y la ofrenda de harina. Y esta porción lo vamos a seguir meditando lo que va a ser en el segundo estudio. Y por ahorita les dejo con esto en su corazón. No olvidemos algo. La parashá de esta semana. Nosotros, cuando cometemos pecado, llegamos a la categoría de un animal. Y llegando a la categoría del animal, tenemos que morir, debemos de morir. Esto es la mitzvah, debe morir el hombre. Solamente la sangre de Yahshua nos liberta. ¿Y en qué manera? Es que tenemos que hacer un tikkun. Tenemos que hacer una rectificación y después de haber hecho esa rectificación hay que volver hacia la Bakar, hacia la mañana, hacer el sacrificio de la mañana, hacer el sacrificio de mediodía, el sacrificio de la tarde, para seguir viviendo en esta dimensión. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. Cada vez que nosotros conocemos la palabra pecado es errar al blanco. Toda Rabá Yahweh que nos ha dejado a nosotros maneras, formas, cómo poder volver a acercarnos hacia Él, porque el pecado no habita con Él. Él es un Elohei limpio. Entonces nos ha dado las reglas cómo podemos nosotros estar más cerca. Hoy en día
ya no se sacrifican los animales, porque escrito estaba en la Torá que se tenía que seguir sacrificando hasta que estuviera en pie el templo. Una vez destruido el templo, cesan los sacrificios. Había cesado antes desde la muerte del Mashiach. Cuando él muere, cesaron los sacrificios. Ya no tenían ya el perdón de pecados. Pero por causa de que el templo estuviera en pie todavía, ellos siguieron sacrificando animales. Incluso el rabino Shaul, en uno de los textos que hablan los hechos, que él va a pagar el voto nazareato allá en Jerusalén, en el templo, y él dice que él lleva los animales y paga los gastos de las otras personas quienes habían hecho ese voto de nazareato para así poder cumplir la Torá. Entonces vemos que aún el rabino, después de que lo había llamado Yahshua HaMashiach, aún va y paga y sacrifica a los animales y se corta el pelo, que era el voto nazareato que él había hecho, y todavía él quema su pelo como estaba escrito en la Torá. Entonces, todo esto estaba vigente hasta el templo. Hoy en día, que no está el templo, nuestro cuerpo es el que tenemos que entregarlo como un sacrificio. Pero mucho cuidado en esto. El alma, o sea, la conciencia, cuando usted cometa una transgresión y le empieza a redarguir algo dentro de su corazón, es que su alma ya quiere que su cuerpo vaya y se presente delante del Cojén. El alma no quiere morir, por eso quiere llevar antes al cuerpo a sacrificarlo como un sacrificio vivo y agradable delante de Yahweh. Shabbat Shalom a todos. Les deseo que Abba Yahweh les bendiga a cada uno en sus corazones, y acordémonos que nuestro Creador siempre nos está a nosotros dando la oportunidad para poder llegar limpios, para poder llegar puros, sanos delante de Él. Shabbat Shalom a todos.